Hermanos, en esta misma carta, en el capítulo 1 y en el verso 22, el apóstol Pablo dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y que lo dio, es decir, a Cristo, por sobre todas las cosas, por cabeza a la iglesia. Conforme nosotros vamos teniendo conocimiento, vamos a ir descubriendo el amor de Dios para con nosotros. Acá hay algo que nosotros tenemos que aprender a mirar, a ver, porque recién dijimos, tendríamos que tirarnos todos a adorar a Dios, pero no entendemos todavía, no podemos ver, no podemos descubrir la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. Miramos en este pasaje y vemos que dice que a Cristo lo da como cabeza a la iglesia. La cabeza necesita un cuerpo. Y nos preguntamos, ¿qué tan tremendo es el amor de Dios por nosotros que nos dio a formar el cuerpo de esa cabeza que es Cristo? Muchas veces nosotros miramos y pensamos si Dios nos ama, pero tenemos que empezar a descubrir qué tan tremendo es el amor de Dios para con nosotros, para que podamos apoderarnos de la riqueza que Él tiene, porque todas las riquezas en gloria de Cristo son para nosotros. Su gloria es para nosotros. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y esto nosotros lo sabemos, pero no basta con saberlo así, debemos descubrirlo. Tiene que haber algo. No puede ser solamente una palabra. Tiene que llegar a producir algo en nosotros. Algo vamos a tener que ir descubriendo a causa del conocimiento. Ahora miramos. Vemos que nos dio a nosotros como cuerpo de la cabeza que es Cristo. Esto, primeramente, nos tiene que llevar a ver de qué manera Dios nos ama. Segundo, nos da una seguridad eterna. Porque si nosotros pertenecemos al cuerpo cuya cabeza es Cristo, estamos asegurados eternamente en Él. No podemos fallar, no podemos volvernos atrás, nadie nos puede hacer apartar de este camino, nadie nos puede hacer perder todas las riquezas del cielo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué sucede? Conforme vamos mirando esto, vamos viendo que esto no es individualmente. Si bien es cierto que Dios nos bendice individualmente a cada uno, pero hay una riqueza espiritual que Dios da al cuerpo de Cristo, porque lo da a la cabeza, y a través de la cabeza, ¿no es cierto?, toda la gloria de la cabeza es también para el cuerpo. Y Dios le ha dado todo a Cristo, todo, absolutamente todo, todo, no hay nada. Él está por encima de todo principado, de toda potestad. Así que todo el poder le fue dado hoy, todas las riquezas en gloria son para Cristo, son de Cristo, son inescrutables, que no se pueden llegar a medir. Y todo lo que tiene la cabeza lo tiene el cuerpo. Entonces nos preguntamos, entonces hablando de que Dios puso en la iglesia, ¿qué puso? Apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Acá hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, los ministros, la responsabilidad que tienen. No se trata solamente de que en el llamado de Dios para ser un ministro de Él, con un cargo, con un don ministerial, sean solamente para ser vistos de los demás. Tienen una obligación y hay del que no la cumpla. Perfeccionar a los santos. Acá no se trata de hacer lo que nosotros queremos, porque van a entrar en lo que hemos leído recién, en estratagemas de hombres que usan las artimañas del error para lograr lo que ellos anhelan y desean, ¿no es cierto?, a través del pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que los que Dios ha llamado y los ha puesto en la iglesia es para que perfeccionen a los santos y no caigan en este error. Entonces vemos la responsabilidad de los ministros. ¿Y qué otra cosa?
el amor de Dios. Volvemos a ver el amor de Dios y volvemos a sentir la seguridad. ¿De qué? De que si Dios puso esto para perfeccionar, ustedes también van a alcanzar esta estatura, van a ser perfeccionados. Entonces vemos el amor de Dios de poner a los ministros. Los ministros necesitan ser perfeccionados y enseñar a otros a que lo sean. Vemos la preocupación y el cuidado de Dios que tiene por el cuerpo que es la iglesia. No nos deja afuera a ninguno, pero debemos aprender a ver el cuidado de Dios. Así que Dios puso para que exista el perfeccionamiento y para que los santos sean edificados, sean perfeccionados y reciban el crecimiento que necesitan para llegar a formar el cuerpo de Cristo. Nosotros nos miramos y vemos, individualmente cada uno no podemos entrar a formar el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo nosotros miramos cómo es. Nosotros no miramos, el cuerpo es el asiento de la vida. ¿Qué haría el pecado si no existiera el cuerpo? ¿Cómo se manifestaría? Dios también necesita el cuerpo para manifestarse Él. Amén. Y Cristo, para manifestarse, necesita también el cuerpo. Cuando Él estaba, todos veían lo que Él hacía. Ahora Él se fue y Dios lo dio como cabeza y el cuerpo es la iglesia. Miramos a lo largo y a lo ancho del mundo, decimos, ¿qué está mostrando? ¿Quién entiende? ¿Quién comprende que al cuerpo de quién pertenece? Vemos a los hombres que usan las artimañas del error, como dice acá el apóstol Pablo, arrastrando a multitudes hacia lo que ellos quieren. No les importa perfeccionar a los santos, no les importa si lo perfeccionan para la obra del ministerio, ellos le enseñan para que hagan lo que ellos quieren, pero llega el momento, como nosotros vemos que Dios ha empezado algo y este conocimiento viene y miles y miles y miles de santos van a ser perfeccionados y van a enseñar a otros y van a seguir enseñando y Dios va a seguir llamando varones, ¿no es cierto?, para estos ministerios, ¿no es cierto?, y esto se va a extender por todo lado y van a conocer que hay un cuerpo que formar, que Cristo es en la cabeza y que Dios puso en la iglesia para perfeccionar a los que han creído hasta que alcanzan esta estatura. Esto es algo que no podemos dejar de pensar y de meditar, y sobre todo en estos días, sobre todo los ministros, todos debemos estar orando y pidiendo a Dios la luz para que nos ilumine cada día más, porque esto no queda en nosotros, pero debemos comprobarlo primero nosotros. Amén. Vemos en este pasaje del capítulo 4 y verso 13, a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso dice que Dios puso en la iglesia los ministros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para el servicio, que según, ¿no es cierto?, como Dios nos dé a cada uno, podamos trabajar, funcionar el cuerpo de Cristo, porque eso después lo vamos a estar viendo, porque cada miembro tiene una función. Entonces vemos, hasta que todo dice, lleguemos, dice Pablo, a la unidad de la fe. Esta palabra unidad significa uno, porque ¿cómo podemos llegar nosotros a ser uno en la fe? No dijo, de un bautismo tengo que ser una fe, un bautismo. Si la fe no fue dada a todos, y Él lo repartió según Él quiso y según la medida que Él dio, pero todos la hemos recibido. Y dice, hasta que todos lleguemos a ser uno en la fe. Bueno, por eso es que Dios nos ha estado hablando de la obediencia a la fe. Nos trae el conocimiento, nosotros creemos porque nos fue dado la fe. Entonces, ¿cómo somos uno en ella? Obedeciéndola. De pronto nos damos cuenta que no podemos decir que no creemos nosotros. Si creemos quiere decir que somos uno en la fe. Hemos creído que somos el nuevo hombre, hemos creído todo, ¿ves? Ahí somos uno en eso. Y así sucesivamente en todas las cosas de las cuales vamos teniendo conocimiento, vamos a ir descubriendo que somos uno, que todos creemos lo mismo. Gloria sea su nombre. Esto es algo que debemos pensar porque es necesario que todos pensemos así. Esto es lo que trae la unidad al pueblo de Dios, lo que nos va a llevar a formar el cuerpo de Cristo. Porque si alguno de nosotros no está de acuerdo con lo que hemos creído, ¿cómo formará el cuerpo de Cristo? ¿Cómo
funcionarán todos los miembros según la actividad de cada uno de ellos que les fuera dado, cómo van a funcionar contentos y gozosos de tener como compañero a otro. La única forma es que estemos todos de acuerdo. Por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos, incluye él, lleguemos, dice. Es decir, hacer uno en lo que hemos creído. Eso es lo que nosotros en estos días estamos hablando y lo estamos alcanzando. Hoy estamos aquí porque creemos todo. Gloria sea a Dios. Y si individualmente empezamos a meditar y a pensar, va a ver que estamos de acuerdo en tantas cosas, pero que nunca la habíamos pensado, o que nunca hablamos de que estamos de acuerdo, y pensamos, si estamos de acuerdo, ¿cuántas cosas más podríamos llegar a hacer? ¿A cuánto podríamos alcanzar? ¿Y qué podría hacer Dios con nosotros? Gloria a su nombre. Amén. A la unidad de la fe. ¿Cómo era posible llegar a esto? ¿Cómo era posible llegar? Que todos pudiéramos estar unidos en la fe. Ahora vemos que estamos encerrados en la fe a causa de que todos hemos creído. Entonces nos damos cuenta que ni siquiera pensarlo estamos ya unidos en la fe. Encerrados, unidos. Amén. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solamente tenemos que llegar a la unidad de la fe, a ser uno en la fe, sino en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento. Debemos todos llegar a conocer. El cuerpo tiene que saber todo lo que pertenece a él y que la cabeza le ha dado. Y es eso lo que estamos buscando y es eso lo que estamos alcanzando en estos días. El conocimiento del Hijo de Dios. Esto nos llevará ¿a qué? A formar un varón perfecto. Dice, a la medida, dice, al tamaño, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que Dios nos ha dado una medida. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mire, pregúntese, una medida. ¿Cómo hacemos para llegar hasta el final de esa medida? ¿Cuál es esa medida? La plenitud de Cristo. Pregúntese, porque a Noé, cuando se le mandó a preparar el arca, se le dio una medida. Longitud, anchura y altura. No se le dio profundidad, pero se le dio una medida. No empezaba de una punta y llegaba hasta la otra, terminaba, y si quería seguir tenía que volver. Podía subir hasta una altura y bajar otra vez. Y no podía ir más abajo, ni más alto, ni más ancho. Sin embargo, a nosotros nos fue dado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién puede decir que llegó al final? ¿A lo largo? ¿A lo ancho? ¿A lo profundo? Cuando nos detenemos a pensar en esto, es tremendo. A un varón perfecto. ¿Podríamos lograr eso? Eso es lo que dice. Si logramos la unidad de la fe y alcanzamos el conocimiento, vamos a llegar a esto. Ahora habla de la plenitud, de una estatura y de una medida, que es, la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos preguntamos, ¿será posible que podamos lograr esto? Ahí está. Por eso es que debemos buscar la formación del cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo es perfecto. Cuando Él estaba acá en la tierra, ¿era perfecto? Amén, sí que era perfecto. ¿Y ahora? Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. ¿Y no puede ser perfecto el cuerpo de Cristo? Seguro que sí. Por eso es que Pablo lo lleva, pero hay un proceso. Estar unido en la fe, estar unido y alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos. Es decir, no quedarnos, sino seguir buscando. Dios nos va a salir llevando hasta que lleguemos a esa estatura, a un varón perfecto, al tamaño de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mira, nos preguntamos, si nosotros alcanzamos esa estatura, esa medida, ¿qué hará Dios?
¿qué podrá Dios hacer con nosotros? ¿Cuál será el plan que tiene Dios para estos días finales que nos está hablando acerca de esto? Esto por años no se habló en la iglesia, por años. Millones partieron sin saber esto. Ahora miramos la necesidad de llegar a formar ese cuerpo. Primero, porque Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Segundo, porque del cuerpo saldrá la esposa. Nosotros miramos el tipo Adán. ¿Cuándo sacó la esposa a Adán? ¿Antes de ser formado o una vez que estuvo formado? Dios formó primero a Adán y después le sacó de su cuerpo lo que iba a ser su esposa. Entonces mirémonos nosotros ahora. ¿Qué necesidad tenemos de formar el cuerpo? Porque una vez que el cuerpo esté formado, de ahí sacar a la esposa. ¿Qué tan grande es la responsabilidad que tenemos? Gloria sea a Dios. ¿A cuántos tendremos que llevar a que alcancen este conocimiento para que formen el cuerpo del Señor? Gloria sea a Dios. ¿Ven por qué tenemos la necesidad? Nos preguntamos, ¿qué pasaría si en este momento sonaran las trompetas? ¿Cómo podríamos decir nosotros estar seguros que estamos funcionando en el cuerpo de Cristo? Gloria sea a Dios. Entonces vemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto nos tiene que, no sé, hermano, para mí me llena de gozo. Porque en tiempo antiguo miramos esto y parecía algo inalcanzable. ¿Cómo podemos hacer? Aparte lo miramos individualmente, cada uno, nos miramos en la Escritura, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces empezamos a descubrir que todas estas riquezas en gloria no es para uno solo, es para todos. Por eso dice, hasta que todos, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea, ¿qué, Pablo? La anchura, la altura, la longitud, la profundidad. Con todos, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Todas estas cosas son ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo, porque a quién le fue dado la cabeza. Toda la riqueza de Dios están a quién? A Cristo. Le ha dado a un hombre, a Cristo. Y nosotros desparramados, desunidos, nunca lo vamos a lograr. Pero si formamos el cuerpo de Cristo, toda la riqueza de la cabeza es del cuerpo. Entonces, nos damos cuenta con que si queremos descubrir todo esto, tenemos la necesidad de entrar a formar el cuerpo de Cristo. Para eso tenemos que empezar por lo primero, la unidad de la fe. Porque si no estamos unidos en la fe, ¿cómo formamos el cuerpo de Cristo? Uno va a pensar de una forma, el otro de otra, como está la iglesia hoy. Mire, un pastor piensa de una manera, está a 2 cuadras otro pastor y no está de acuerdo con él. ¿Cómo formarán el cuerpo? Nunca, cada uno hace lo que quiere. Pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a ser uno. Nosotros somos llamados a ser uno, no tenemos que estar separados, debemos ser uno, si no nunca alcanzaremos esta estatura, nunca llegaremos a la plenitud de la estatura de Cristo, nunca sabremos lo que es eso. Después vamos a entrar a ver las funciones de cada miembro y todas esas cosas para que trabajemos todos juntos, la necesidad que hay para que Dios se manifieste en pleno. Entonces miramos ahora que vamos entendiendo estas cosas y vemos lo que ocurre en la iglesia. ¡Qué tremendo! Cada uno encerrado en su congregación buscando gente para su congregación. ¿Y qué hay de la unidad? Parece que nunca. Pero sin embargo el cuerpo de Cristo debe estar unido. Amén. Entonces partimos de la base con que hay que formar un cuerpo. Si hay una cabeza, tiene que haber un cuerpo. Amén. Y no nos vamos a sentir gozosos de saber que Dios nos ha llamado con ese propósito. Piense, hace unos cuantos años atrás, ¿pensamos en estas cosas nosotros? Sin embargo, ya está todo a la puerta. Amén. ¿Por qué dice Pablo la necesidad de llegar a un varón perfecto, al tamaño de la estatura de la plenitud de Cristo? Y dice, para que ya no puedan ser engañados, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados de cualquier
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, dice Pablo, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros nos miramos y no es fácil que vengan a engañarnos en este tiempo. No es fácil que nos vengan a engañarnos. No sabes las cosas que están usando. Nosotros hemos tenido noticias de algunos lugares en este tiempo tremendo. ¿En qué condición está la iglesia? No sabe en qué condición. Pero hemos podido comprobar cómo en todo lugar Dios siempre tiene a alguien que está esperando algo, que sabe que tiene que haber algo más. Alabado sea Dios. Nosotros hemos tenido en estos días la visita de unos hermanos de Uruguay, lo cual, mire, desde que llegó lloró hasta que se fue y contaba la situación de la iglesia en el Uruguay. ¿En qué situación está? Y él dice que decía, tiene que haber algo más. No puede ser que todo sea plata y plata y plata. Tiene que haber algo más. Y llegó un momento que dijo, no me congrego más, no sabía qué hacer. Hasta que le llegó esta palabra, un hermano enviado a trabajar allá en el Uruguay, digamos, en su trabajo material, bueno, lo encontró ahí en el mismo trabajo, en la fábrica, a este hermano y le habló esta palabra. Y este hermano quiso conocerlo y vino, estuvo este fin de semana con nosotros acá. Y me dijo a mí, es como que siempre estuvo caminando en un desierto y de pronto llegué al oasis, dijo. Tenía que haber algo más. Para nosotros también tiene que haber algo más. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces, vemos, hermanos, la necesidad que tenemos, la responsabilidad que tenemos a causa de que Dios nos hizo entender, conocer esto. Ahora miramos y decimos, ¿qué habrá más allá? ¿Qué sucederá cuando empecemos a formar el cuerpo verdaderamente? Cuando nos demos cuenta que verdaderamente estamos formando y cumpliendo las funciones del cuerpo. Para eso ya tenemos que ir pensando. Si estamos unidos en la fe, debemos mirarnos uno a los otros, la necesidad que tenemos, ¿no es cierto?, de estar unidos en amor, de aprender a amarnos, a sentir la necesidad de uno para con el otro, de dejar de mirar los defectos personales como hombres, porque eso estamos plagados de ello. Es tiempo ya de dejar las mañas, de dejar las costumbres, de dejar los pensamientos. Es tiempo de unirnos a la fe. Dios nos ha encerrado. ¿Obedecemos o no obedecemos? Si obedecemos a la fe, vamos a dejar de lado los sentimientos. Tenemos que dejar de lado los sentimientos. Ahora necesitamos una unidad, formar para algo que es el cuerpo de Cristo, para que la dirección perfecta de su cabeza sea sobre todos nosotros. Como hombre nunca vamos a poder mirar esto, siempre vamos a mirar que nos hacen el mal y nunca vamos a ver lo que podemos llegar a hacer. Siempre todo va a ser malo en contra de nosotros como hombres, como Dios, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a tener que ver la necesidad en cada uno y la capacidad que hay en nosotros para ayudar. Y esto derriba toda denominación. Una cabeza, Cristo. Nosotros todos, ministros, seamos lo que seamos, todos tenemos que formar ese cuerpo. Para eso Dios en el cuerpo ha dado los dones, ha dado los dones ministeriales, los dones espirituales, para que pueda funcionar el cuerpo de Cristo perfectamente. Nadie debe jactarse de nadie, que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. Dice Pablo, esto debemos aprender. Cuando más, ¿no es cierto?, honor Dios nos da, más responsables somos, más responsabilidad tenemos, más debemos humillarnos, más debemos convertirnos en más humildes todavía. Nadie puede jactarse de nada, y mirar la responsabilidad que tenemos. ¡Ay, si no la cumplimos! Gloria sea a Dios. Entonces miramos, Pablo nos llama a ser perfeccionados, a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Con esto no nos van a engañar nadie y nosotros vamos a poder sacar del engaño a multitudes. Por eso dice que sigamos en amor.
que sigamos en la verdad, nada en la verdad y en amor. Debemos aprender y entender que así como nosotros también lo tuvimos en un tiempo, millones los están hoy. Y están siendo engañados porque no han sido perfeccionados, porque no alcanzan el conocimiento, porque no les enseñan. Pero ¿qué hay de lo que hemos recibido esta luz? ¿Será para que nos encerremos todos acá? Gloria a su nombre. Debemos crecer en todo aquello que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a su nombre. De quien dice todo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibirá su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, unido por todas las coyunturas, unidos. Esta palabra coyuntura tiene que ver, esta palabra unidad tiene que ver, ¿no es cierto? Y la palabra coyuntura tiene que ver con lo interior del hombre, es decir, el espiritual y lo moral. Y en eso tenemos que estar unidos. Si estamos unidos en la fe, en esto también nos podemos unir. Amén. Llegar a ese conocimiento todos. Alcanzar esa estatura y hablar todo de la misma cosa y todo apartarnos y todo hacer lo que tenemos que hacer y apartarnos de lo que nos tenemos que apartar. Esa es la manera en que podemos estar unidos para formar el cuerpo, ir recibiendo el crecimiento que Dios nos va a seguir dando según la actividad que como miembro de un cuerpo tengamos nosotros. Nosotros vemos, miramos un cuerpo y vemos, ¿no es cierto? Vemos el cuerpo humano y vemos todos los miembros. ¿Cuántos miembros hay que no se ven? Hay muchos que lo vemos nosotros vemos las manos, vemos la rodilla, podemos ver, y otros que no se ven, están adentro. Pablo dice que están cubiertos. Y aún dice que aquellos, ¿no es cierto?, que no son decorosos, los vestimos nosotros, los cubrimos. Esto nos tiene que llevar a dar el valor que tenemos todos. Y que tienen todo, y el valor que tienen que tener todo para cada uno de nosotros, a todos los hermanos me refiero. Que no podemos dejar de lado a nadie, aún aquellos que no pueden ser manifestados ni mostrados, a causa de que no son decorosos, dice que nosotros lo cubrimos. Gloria a su nombre. Y debemos mirar las funciones, que después vamos a estar mirando, cómo cada uno tiene una función diferente. ¿Y quién podrá decir que no lo necesita al otro? ¿Cuánta necesidad tenemos de esto, de entender esto? Debemos estar unidos en lo espiritual, unidos en lo moral. Ya no podemos decir no se junten con este ni no se junten con aquello. Debemos entender, debemos tener cuidado, porque vamos a entrar a formar el cuerpo de Cristo y nadie puede decir a un miembro al otro que no se junte. Todos debemos llegar a entender, todos debemos llegar, si tenemos conocimiento, cuando más conocimiento, más ordenado. No podemos quedarnos ninguno, no podemos quedarnos distraídos. ¿Qué hubiera pasado si cuando Israel iba por el desierto algún israelita se quedaba distraído mirando para algún lado o mirando algo ahí en la arena? Y la nube se levantaba y se iban los demás. Toda la protección se iba a ir. Se iba la nube, se iba la columna de fuego, se iba la roca que vertía el agua y en la mañana iba a caer el maná solamente a donde estuviera el pueblo de Dios. ¿Qué haría solo ahí? No podía distraerse. Se quedaban totalmente sin protección, sin alimento, sin agua, sin nada. Nosotros debemos entender, nos están llevando a un lugar. Dios nos va llevando. No podemos quedarnos, no se pueden distraer los hermanos, no pueden dejar de pensar en esto que es la verdad de Dios. No pueden dejar de pensar en lo que, a dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que quiere formar, qué es lo que nos quieren dar. Ninguno puede pensar ya en ser inútil, soy inútil, no sirvo, ya tiene que terminar con todo esto, ya le fallé a Dios. ¿Quién puede decir que le falló? En el hombre espiritual no hay falla, es perfecto.
Gloria sea Dios. Ya debemos pensar una vez que ya, ¿no es cierto?, con cordura de esto. No hay falla, somos el hombre nuevo. A ver, encuéntrele falla al hombre nuevo. ¿Puede haber fallado? La falta de conocimiento, de entendimiento de estas cosas es que nos hace decir falla. Y muchos se escudan en la falla. Dicen, ya le fallé, no voy a hacer. Esos son cobardes. Dios no ha quitado nada. La espiritual que está dentro de nosotros fue perfecta cuando entró y sigue siendo perfecta y será hasta el fin. Gloria sea Dios. Nadie la puede mutilar. Pueden mutilar el cuerpo, pero la persona espiritual que Dios puso adentro no la puede mutilar nadie. Entonces, si no lo hizo, hágalo ahora. Si no lo probó, compruébelo ahora. Pero no ponga la excusa de que fallamos. ¿A dónde? Busquemos la Biblia. ¿A dónde Dios dijo fallaron? Los que se quedaron, se quedaron. Los que no creyeron, no entraron. No podían entrar los que no creyeron. ¿A dónde se quedaron los que no creyeron? En el desierto. ¿Por qué? Porque cuando se les dio la oportunidad de entrar, no entraron. ¿Y por qué dice el escritor de los Hebreos no entró? Porque no le fue acompañado con fe el oír la palabra de Dios. Entonces no pudo entrar con los que creyeron. No estaban encerrados con la fe con ellos. Entraban a un lugar cuando se entraba por la fe. Entonces ellos no creyeron, no entraron. Dieron vuelta en el desierto y se quedaron todos ahí. Pero nunca Dios dijo fallaron, no quisieron entrar. No creyeron. ¿Podrá decir usted que no creyó? Gloria a su nombre. ¿Dice usted que es el hombre nuevo? Búsquele la falla. Entonces, mano a la obra, hermano. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya a esta altura del conocimiento de Cristo no podemos hablar de fallas. Nosotros no podemos hablar de fallas en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos creído? Gloria a su nombre. Entonces vemos, Dios nos ha dado a nosotros un cuerpo físico en el cual estamos. Amén. Pero ahora dice que por la fe, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento es espiritual. Y así como se formó este cuerpo físico, Dios quiere formar el cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y cómo podemos llegar nosotros teniendo un cuerpo a formar otro cuerpo? Ahí está la fe. Ahí está el misterio de la fe. ¿Cómo podemos? Nadie va a ver a la cabeza que es Cristo y a un cuerpo formado. Nadie. Ningún hombre lo va a poder ver, pero Dios sí. Y lo va a ver cumpliendo las funciones. No se olvide que hablamos que había un hombre más grande que el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces pregúntese, ¿cómo será posible entonces? Entonces, ¿por qué decimos somos tantos? ¿Cómo vamos a formar un cuerpo? No es un cuerpito, es el cuerpo de un hombre más grande que el mundo. Gloria sea a Dios. Ahora, todo el propósito de Dios es con Cristo. Así como lo fue con Adán en el principio, ahora lo es con Cristo. Amén. Y a nosotros nos da formar el cuerpo de ese hombre, de ese su Hijo Jesucristo, el que está sentado a la diestra de él en la gloria. Amén. Dice que sometió todas las cosas bajo su pie, pero aún vemos que no todas las cosas todavía están sujetas a él. Si nosotros formamos el cuerpo, entonces ¿quién son los pies? ¿Bajo quién entonces Dios sujetó todas las cosas? Bajo la iglesia. Sin embargo, no vemos que funciona así. ¿Cómo pertenecerá al cuerpo de Cristo aquellos que dice que son pecadores? ¿Cómo estarán unidos en la fe con nosotros? Miramos y decimos, qué tremendo. Ahora vemos, ¿por qué dicen que son pecadores? Porque alguien les enseña que son pecadores. ¿Estarán puestos por Dios? ¿Serán? ¿O faltará la luz? No sé. Yo solo sé que cuando no había luz en el mundo, a causa
del pecado, un hombre vino con la luz y vino con un cuerpo. Alguna vez nació, como sabemos nosotros, en un establo y fue un niño y se fue formando. Bendito su nombre. Ahora vemos el amor de Dios rodeándonos cada día más y dejándonos sin salida. Y vemos cómo hacia dónde nos lleva, si no es que nos lleva hacia alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, hacia alcanzar todas las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Vemos que Dios sigue teniendo el propósito con Cristo para con el mundo. Vemos que nos lleva a formar ese cuerpo para que funcionemos y para que Dios tenga que hacer con Cristo todo lo que tiene que hacer. Entonces el cuerpo tiene que formarse para actuar en toda la faz de la tierra, porque en toda la faz de la tierra va a actuar el cuerpo de Cristo. Este conocimiento se va a extender, se tiene que extender. Gloria sea a Dios. No se olvide quién va a hacer lo que van a juzgar al mundo. La ayuda idónea, la esposa. Entonces va a salir de un cuerpo, mire, llegar a una estatura, a un varón perfecto, y después de eso, ahí saldrá la esposa. Gloria sea su nombre. Aleluya. Entonces vemos por qué Pablo hablaba, cuando escribía a los filipenses, del premio. ¿Por qué habló de la corona de justicia recién cuando se acabaron sus días? No era una carrera fácil. Pero había algo que lo había hecho llegar hasta el final. Él lo dijo, he guardado la fe. Amén. He guardado la fe, acabado la carrera, he guardado la fe. Así que eso lo llevó hasta el final y lograr el premio y alcanzar la corona. Entonces vemos, Dios puso en la iglesia para perfeccionar, ¿a quién? A los santos. Hasta que lleguemos, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ahí estamos ahora. Esto es algo que debemos hablar los unos con los otros. Debemos comprobar de que estamos unidos en la fe. En cada congregación, en cada familia, en cada lugar. Debemos comprobar que esto es así, porque debemos comprobar cómo se va formando esto. Porque no vamos a ver la figura de un hombre en el aire. ¿Cómo haríamos para ponernos todos así? Pero sí lo vamos a ver en la función que tengamos, en el conocimiento que tengamos, en lo que hablemos. Porque nosotros vemos, este cuerpo físico tiene ¿cuántos miembros? Y todos se ayudan, y todos se necesitan. Entonces nosotros vamos a formar un cuerpo espiritual. Y los miembros de ese cuerpo espiritual son para cumplir una función que según el plan del Dios eterno en Cristo Jesús, lo preparó de antes de la fundación del mundo y que lo va a llevar a cabo hasta el final. Amén. Entonces todo lo que Dios necesita para llevar a cabo su plan en estos días finales van a estar en ese cuerpo. Gloria a Dios. Esto nos tiene que llenar de gozo. Vemos cómo Dios nos encierra la fe para que estemos unidos. Porque si no estamos unidos en la fe no podemos entrar a formar esto. Entonces, a causa de esto, Dios nos va dando el crecimiento que necesitamos para cumplir con la función según la actividad que Dios nos dé como miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Debemos ser edificados en amor, dice. Debemos entender esto, lo que significa unidos en amor. También tenemos que llegar a descubrirlo. Así como el cuerpo, los miembros del cuerpo están unidos, así también nosotros en el cuerpo espiritual también tenemos que estar unidos. Unidos en la fe, unidos en el amor, ayudándonos todos los unos a los otros, porque todos nos necesitamos. Yo me miro y veo. Pregúntele a mi pie izquierdo si lo necesita al derecho. Cuando yo me paro, él soporta el peso de que antes soportaban dos, él solo. Pregúntele al resto del cuerpo. ¿Qué tanto trastorno le causó la falta de un pie? Un miembro me falta. Tengo que estar todo el día sentado. Gloria sea a Dios. Y a causa de la vista, gloria a su nombre. Sin embargo, en el cuerpo espiritual esto no puede pasar, no tiene que pasar. Todo lo que se necesita para que funcione perfectamente Dios los ha dado. Por eso dice Pablo, para que cada uno vaya recibiendo el crecimiento
para ser edificado en el cuerpo de Cristo. Ahora miremos y preguntémonos, si alcanzamos y lo logramos esto, que Dios nos trajo para que lo alcancemos y lo logremos, ¿qué irá a hacer Dios con nosotros? Pregúntese, ¿qué irá a hacer Dios con nosotros? Hermanos amados, es necesario que meditemos en esto, porque acá vamos a ir, en esto vamos a ir descubriendo la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Cómo en su amor infinito Dios nos va llevando, nos va encerrando, no nos va dejando salida para que nos escapemos, porque alcanzamos esta estatura, no nos podemos ir. Estamos unidos en la fe, no nos podemos huir. No podemos huir de esto, no podemos abandonar, no podemos alejarnos. Estamos unidos en amor, no nos podemos, no vamos a soportar. ¿Cómo vamos a ser desunidos? ¿Cómo vamos a irnos solos? No podemos. Quédese en su casa, va a ver lo que le pasa. A ver cuánto tiempo aguanta quedarse en su casa. Si está unido en la fe, si alcanza esa estatura juntamente con los demás y el conocimiento, no se va a poder quedar. Nadie se va a poder quedar. Inténtelo, a ver si puede. Estoy hablando de los que están unidos en la fe, de los que creyeron, los que están encerrados en la fe, de los que están unidos en amor. Les falta, ¿cómo hará para no amar a sus hermanos? ¿Cómo hará para no amar al Señor? ¿Cómo hará para no verlo nunca más y quedárselo más tranquilo? ¿Cómo hará? Si está unido. Lo que pasa es que esa unión no se la ve, pero es en lo que se siente y es en el amor. Gloria a su nombre. Por eso estamos juntos acá nosotros. Lo que pasa es que estas cosas, como no las vemos, no las pensamos, no las hablamos, entonces no le damos la importancia que tiene y no le damos el valor. Pero ya es tiempo de darle valor a esta cosa y poder mirarla para que así nos sintamos cada día más unidos los unos con los otros y sentamos la necesidad uno del otro. Pero como no lo vemos, nos miramos siempre individualmente, o nos miramos por grupo, nos miramos por congregación. Pero es tiempo de mirarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos unidos. Ya estamos unidos en la fe a causa de lo que hemos creído, por eso podemos estar juntos aquí esta noche. ¿Por qué podemos estar juntos aquí esta noche? Porque estamos unidos en la fe. Y también estamos unidos en el amor. ¿Qué es lo que nos falta? Que cada uno reciba el crecimiento para formar, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo y tener la actividad como miembro de Él según la que Dios nos dé a cada uno. Pero para que alcancemos esto debemos pensar en esto, que vamos a necesitarnos. ¿Quién puede decir que no se necesita? Pero sin embargo todavía usted mire, va a observar, va a ver que hay hermanos que no se juntan con otros, que no quieren juntarse. Hay hermanos que se tratan mal, hay hermanos que aún todavía, ¿no es cierto?, le hace cosas uno al otro. ¿Qué puede? Están unidos en la fe, están unidos en el amor, ¿no ves? Tenemos que alcanzar esa estatura, por eso, para que reciba el crecimiento, para que entremos a formar el cuerpo de Cristo. Ahora viene este conocimiento de que tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que lograrlo. Transformados, renovados. Esto es algo ya que ya el que no quiere se quedará. Pero Dios no quiere que así sea. Si ha creído, ¿cómo se quedará? No hay excusa para nadie. Yo fallé, nadie. Acá Dios no falla. El Espíritu Santo tampoco falla. El hombre espiritual no falla nunca. ¿Quién falló? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué puede hacer? Levántate hoy, vamos adelante. Gloria sea a Dios. No hay salida. No hay excusa. Ahora, ¿qué sucede? Que los que no se unen en la fe corren el riesgo de perderla. Por algo hemos hablado ya en un tiempo de la apostasía. El conocimiento está. Bueno, ahora corre ese riesgo. ¿Se une en la fe o desobedece la fe? Si desobedece, ¿quiere decir qué? No ha creído. Puede llegar a perderla porque no va a crecer. Y la Biblia enseña en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, del verso 1 en adelante, el peligro que corren los que no crecen, los que se quedan en los primeros rudimentos. Los otros van creciendo y cuando más crecen y más se van, ellos se quedan al punto que después miran y dicen, no. El diablo los engaña y dejan de creer y pierden la fe y nunca más pueden recuperarla. El que pierde la fe no la recupera nunca más. No puede ser renovado para arrepentimiento, porque Cristo no puede volver a ser crucificado. Ahora, con el conocimiento que Dios nos da, que nos encierra en la fe, ¿por qué no querer estar en ella, encerrado en ella, y por qué querer por propia voluntad salirse de él? ¿Quién podrá decir, no puedo? Hasta ahora no lo he logrado, lo intenté, me parece difícil, me pareciera que es imposible, pero ahora que entiendo, sé que lo voy a lograr.
hay un hombre perfecto para lograrlo. Cuando deje de lado los sentimientos como hombre o como mujer, entonces verá que lo puede hacer. Entonces va a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Formar el cuerpo de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué honor. Ahora, pregúntese, si usted fuera Dios, ¿lo hubiera hecho con usted así? ¿Lo hubiera hecho? Si usted fuera Dios, ¿lo hubiera escogido a usted? De lo vil, de lo menospreciado. Gloria a su nombre. Si yo hubiera sido Dios, no me hubiera escogido a mí. Pero Dios lo hizo. ¿Y quién va a reprochar a Dios por esto? Amén. Pero cuando nos quejamos, cuando reprochamos de nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahora miramos. Dios ya nos ha tomado como templo de su Espíritu Santo. ¿Cuánta función cumplimos? Mire, templo del Espíritu Santo de Dios. Dice que a causa de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, para Dios el cuerpo está muerto por causa del pecado. Saca el Espíritu Santo y va a ver cómo para Dios el cuerpo sigue estando vivo. Gloria sea a Dios. He aquí la importancia que tiene esto. ¿Creemos esto? Amén. Por eso estamos aquí, porque creemos esto. Entonces sí que podemos llegar a formar el cuerpo de Cristo entonces. Amén. ¿Quiénes nosotros? ¿Qué somos? Espirituales. Y el cuerpo que va a formar para la cabeza que es Cristo, espiritual. Entonces sí que podemos. Hermanos, hemos de pensar y meditar en esto. Debemos meditar en esto. Porque si nosotros miramos hacia atrás y vemos todas las enseñanzas que de una forma o de otra hemos recibido, vamos a ver que cuánta que hemos dejado de lado hoy la vamos a necesitar. Va a ver que cuántas doctrinas que hemos dejado de lado, han dejado de lado, las han dejado en el olvido, ahora las van a necesitar para pertenecer al cuerpo. Entonces vamos a ver que nada es de desecharse. Entonces debemos entrar a mirar, porque unidos en la fe, unidos en amor, y después tenemos que entrar a cumplir una función. Ya en este tiempo estamos cumpliendo con actividades y haciendo cosas para Dios, y estamos haciendo, y muchos han recibido ya algo específico de Dios para hacer, tienen un don de Dios para hacer, y ya lo están haciendo y están trabajando. Pero debemos llegar a formar todo como iglesia, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, tener esa seguridad. Porque mirémonos todavía, mire usted en su congregación, mirémonos nosotros, va a ver cuántos hermanos hay que ni siquiera se hablan. Y miremos qué daño puede causar uno a otro. Nosotros miramos, supongamos, nosotros vemos que el hígado está adentro, nadie lo ve, ¿verdad? Y vemos la función que él cumple. ¿Por qué el hígado se enferma? ¿Por la actividad que él hace? No, alguien le pone a él adentro algo que él no lo llamó. ¿Por dónde entra? Por la boca. Hay otro conducto que lo lleva y van a parar en el hígado, y el hígado lo recibe, entonces cuando él entra a trabajar le causa un problema. Gloria sea a Dios. Así muchos miembros en el cuerpo hacen eso. Causan problemas a otros. Pero ¿qué pasa cuando viene al hombre el conocimiento y este obedece a lo que le dicen? Entonces, un ejemplo, sabe que el hígado le hace mal lo picante, y le da picante y le da hasta que el hígado se resiente y después grita y llora a causa, y todo el cuerpo tiene un problema a causa de que el hígado sufrió algo, pero no fue culpable el hígado, alguien le metió algo al hígado, la boca se abrió. Ahora viene el conocimiento de que no debe ser así, porque ha afectado a todo el cuerpo, no solamente al hígado, y no lo hace más. Entonces el hígado no vuelve a sufrir eso, y por causa de eso el cuerpo. Y así me refiero, como eso, como cualquier otro miembro del cuerpo. Siempre hay un miembro del cuerpo que causa ese problema. Gloria sea a Dios. Por eso es la necesidad de entender. Vamos a entender lo que el Señor, lo que Pablo enseñó en la carta a los Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 6. Que nadie agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto. No podemos decir que no tenemos conocimiento de esto. Amén. Entonces no podemos, a propósito, hacer algo en contra de nuestro hermano. Debemos tener cuidado cuando hablamos y cuando actuamos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos,
¿Cuántas cosas más podríamos hablar acerca de esto? Y acerca de la formación del cuerpo. Pero debemos primero tener conciencia, debemos tomar conciencia de lo que esto es. Debemos tomar conciencia, verdaderamente tenemos que formar el cuerpo de Cristo. Mirarnos y ver cómo sería el cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual, cómo tiene que ser. Miremos, no podemos llevar nada, ni sentimiento, ni nada de hombre a formar ese cuerpo. No podemos entrar con mis sentimientos dentro de ese cuerpo y decir yo pienso, yo opino, nada. El miembro de ese cuerpo es dirigido por la cabeza, por eso se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así formar el cuerpo de una cabeza que ya piensa, que ya lo pensó. Todo eso nos tiene que traer a nosotros gozo, alegría, seguridad eterna. Si nosotros entramos a formar el cuerpo de esa cabeza perfecta, entonces lograremos esa estatura. Seremos lo que Dios dice, alcanzaremos todo lo que Dios dice que podemos alcanzar. Seremos en esta tierra todo lo que Dios quiere que seamos. Seremos útiles, no podemos decir nunca más que somos inútiles. Gloria sea el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto, de entender esto? Entonces, si vamos a ir a formar ese cuerpo, vamos a entender que el cuerpo tiene deberes, tiene leyes, normas, reglas, como la tiene este cuerpo. ¿Cuánto más el cuerpo espiritual? Que eso es lo que después tenemos que ir viendo. Tenemos que ir estudiando para que podamos entender todo y para que lleguemos a formarlo verdaderamente como Dios quiere y entonces alcancemos esa riqueza de pleno entendimiento. Entonces nosotros vamos a estar perfeccionados para la obra del ministerio, vamos a estar preparados para todo servicio, a donde Dios nos mande, lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer y siempre vamos a entender y lo vamos a hacer como para el Señor, porque para Él trabajamos, porque es la cabeza quien, ¿no es cierto?, nos está guiando. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, la diferencia que congregación entre trabajar individualmente y trabajar como cuerpo de Cristo. Porque ahí cuando alguien recibe honra, la reciben todo. Y cuando alguien sufre, también lo sufren todo. Nosotros no hemos alcanzado todavía eso. Más, un hermano se enferma y a lo mejor ni siquiera los de la misma congregación se enteran. Pero sin embargo, si un hermano llega a hacer algo malo, se enteran todos. Entonces nos miramos y decimos, no estamos formados. Todavía nos falta, pero podemos alcanzarlo. Bueno, viene el conocimiento de que podemos alcanzarlo. Amén. ¿Sabemos que podemos hacerlo? Amén. Sí que podemos hacerlo. ¿Sabemos que es la perfecta voluntad de Dios que lo alcancemos? Amén. ¿Sabemos que es la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabemos que nos ha capacitado para que lo alcancemos? Amén. Lo sabemos. ¿Lo creemos todo? Amén. Lo creemos todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer si creemos? Vamos, hermano. Entonces vamos a mirarnos, vamos a comprobar. Vamos a ver que podemos hacerlo. Entonces vamos a entrar a mirar qué es del hombre espiritual y qué no es del hombre espiritual. Si vamos a formar un cuerpo espiritual, no podemos llevar nada del terrenal. No podemos llevar nada de él. No podemos estar en el cuerpo, ¿no es cierto? Como dijimos recién, no, yo pienso, no sé, no me gusta la rodilla. No me gusta cómo te mueves mano. No, cabeza, no me gusta. No podemos decir eso. Pero eso también tenemos que buscar cada uno, no porque tenemos que pensar así, yo voy a hacer todas cosas desagradables contra mi hermano y mi hermano tiene que pensar bien de mí. Todo tenemos que buscar. Tenemos que buscar la forma de que no fastidiemos a otro. No es fácil porque estamos acostumbrados a muchas de estas cosas. Con las mañas, con la costumbre, con las malas mañas, con las malas costumbres, con la mala forma de conducirnos, con la mala forma de expresarnos, con los gestos y con todas estas cosas. Muchas veces herimos, lastimamos, ofendemos. O provocamos a ira a otros. Bueno, como miembros del cuerpo de Cristo debemos entender que esto no puede ser así. Entonces debemos entrar buscando, tener vigilancia para que esto no suceda. Cada uno debe ver, sabe lo que hace, sabe qué hace, que tiene maña, que tiene cosas que puede llegar a ofender a otro. Bueno, ahora, ¿de quién es? ¿Del hombre viejo o del hombre nuevo? ¿Podrá llevarlo al cuerpo espiritual? Seguro que no podrá. No encajará, no entrará. Entonces tenemos que tener conciencia ahora de lo que significa formar el cuerpo de Cristo y tener esa vigilancia con nosotros mismos, ansiosos, deseosos de llegar a formar ese cuerpo, porque lo necesitamos. Mano a la obra entonces. Amén. Así que hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si alcanzamos ese conocimiento, vamos a tener que dejar de ser lo que somos. Seguro. Por eso primero unidos en la fe y en el conocimiento.
Si todos creemos, vamos a alcanzar también el mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque si obedecemos, el resultado va a ser para todo igual. Entonces vamos a alcanzar todos ese conocimiento. Entonces ahí es cuando no nos vamos a estorbar uno a los otros, porque vamos a saber el valor que tiene, lo que es, el resultado lo vamos a comprobar. No vamos a querer fastidiar ni molestar a nadie, ni ofender a nadie. ¿Cómo vamos a querer con este conocimiento, al alcanzar, al comprobarlo? Es algo delicioso, deleitoso. Gloria sea su nombre. Vamos a entrar a un estado que antes nunca estuvimos, vamos a sentir cosas que nunca subimos, nunca sentimos, ni siquiera nos imaginamos que un hombre podía llegar a sentir. Gloria a Dios. Para eso Dios nos ha traído. Por eso estamos hablando de esto, por eso hemos estado hablando de la unidad de la fe, por eso hemos estado hablando del hombre terrenal, del hombre celestial, por eso hemos estado hablando de la separación de todas estas cosas. Bendito sea Dios. Debemos entender que todo, anhelos, deseos, todo, sentimientos, todo deben ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Si no es conforme, Dios no sirve para nada. Por eso debemos someternos todos a Él, a la dirección del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos. Gloria sea su nombre. Esto no tiene que traer alegría, no es individual, nadie puede jactarse de nada, es para todo, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Y está hablando de un varón perfecto al tamaño de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que no hay falla, aleluya, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos míos, hermanos amados del Señor, a tomar conciencia de lo que esto es, a apresurarnos, a no quedarnos, a alentarnos los unos a los otros. Vamos a llegar, tenemos que llegar, no podemos quedarnos, nadie se puede quedar, aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios cada día, vamos a ver la gloria de Dios cada día. Bendito su nombre, porque en estos tiempos postreros Dios va a hacer cosas que nunca antes la hizo, tremenda, terrible, pero lo va a hacer ¿con quién? Con Cristo, con su cuerpo. Por años han estado así hablando, y hubo varones, mujeres que Dios ha usado, ¿no es cierto? ¿Y cuántos se han jactado de que ellos lo hacían, de que Dios lo hacía a través de ellos? Ahora entendemos, ahora Dios no quiere que esto suceda. Dios quiere hacerlo todo a través del cuerpo, que todos entendamos que es Él, para que la gloria sea siempre para Él, y así la gloria de Él también será la nuestra. Gloria a su nombre, aleluya. Para que nadie se jacte, para que nadie sea menos, para que nadie se crea más que otro, para que veamos que, ¿no es cierto?, lo que es Dios, lo que es Él, cómo pudo hacer estas cosas, para que todos recibamos gloria, honra juntamente con Él. Bendito su nombre. Amén. Así que hermanos, a pensar y a meditar y a mirarnos en las congregaciones individualmente, en nuestros hogares, en todo lugar. Miremos cómo se conduciría un miembro del cuerpo de Cristo. Miremos ya. Es tiempo ya.